Gracias, senador presidente. Adelante. Coincido con quienes me han antecedido en la palabra en que no nada más se trata de venir a leer datos fríos, duros, muy lamentables del cáncer infantil que está en todo el mundo. México no puede ser la excepción de un padecimiento, de una catástrofe que es el cáncer, pero más que nada el cáncer infantil. Estoy de acuerdo en que una efemérides no va a resolver el problema de los y las niñas que sufren este padecimiento, de las familias, de las comunidades que sufren este padecimiento. Pero en lo que no coincido con quienes antecedieron el uso de la palabra es en que nada más el día de hoy se acuerdan de este terrible mal. El cáncer infantil tiene más de 50 años que en México nos está fustigando. Tiene más de 40 años que en los hospitales no se atendió adecuadamente a niños que ahorita deberían de ser adultos, a familias que ahorita recuerdan a sus criaturas. Coincido con quienes nada más se vienen a la tribuna y a hablar y a castigar con culpas. Yo les pregunto, porque me consta, ¿qué han hecho para impedir, para prevenir el cáncer en los niños que están haciendo ahorita? No quieren aprobar las iniciativas para detener el uso de los vapeadores. Nunca han querido, ni siquiera lo han llevado a una comisión el tema de los aditivos, porque definitivamente primero están al servicio de otros intereses económicos que de los niños con cáncer. Y aquí vienen a hablar lamentándose hipócritamente de que no se hace nada. Los primeros y las primeras que no han hecho nada son las que están de este lado. Jamás han querido tocar los temas de los transgénicos, jamás han querido tocar el tema de los agroquímicos y los venenos que están en la tierra. ¿Ustedes creen que el cáncer es por el eje en que nos encontramos los mexicanos? No, en el medio ambiente está el cáncer, está en el aire que respiramos, está en la tierra que cultivamos. Y sin embargo, cada vez que tocamos el tema para prevenir, son los primeros que se oponen, son los primeros que defienden los intereses económicos. Sí, son los primeros que se oponen a que los trabajadores vivan mejor. ¿Saben cuántas casas de Infonavit se construyeron con varillas contaminadas? ¿Saben qué hermano de qué presidente trajo y repartió leche contaminada con cancerígenos? ¿Y saben qué hicieron ellos y ellas? Nada. Simplemente estaban en la corte de un presidente o de dos o de tres que no movieron una sola palabra a la ley o a las leyes o a la Constitución. ¿Saben ustedes que ahorita mencionan que la salud es un derecho? ¿Quién lo puso en la Constitución? Hasta hace unos años, que la corriente progresista dijo que no era un privilegio. ¿Saben quién ha pugnado porque los padres estén con sus criaturas cuando están en fase terminal? La corriente progresista. ¿Saben quién ha pugnado para que estos niños y niñas sean prevenidos, cuidados y que no tengan cáncer? La corriente progresista. Un momento, senadora Valdés, un momento. ¿Con qué objeto, senadora? Si me permitiera, la que está exponiendo, hacerle una pregunta. Gina Campuzano González, no se estila en las efemérides aceptar preguntas, pero se puede, ¿no? Senadora Valdés, si acepta una pregunta de la senadora Campuzano. A la senadora Gina Campuzano, le recuerdo que la que está exponiendo es duranguense y se llama Margarita Valdés Martínez. No es esta. Una pregunta? Y no le permito la pregunta. Pida su tiempo. Un momento, senadora. Pida su tiempo. Un momento, senadora, no hay diálogos aquí. Como decía. A ver, un momento, senadora. Un momento también, senadora Campuzano. Un momento, senadora Valdés. Senadora Campuzano, le pido respete. Senadora Campuzano, le exijo respete a la oradora. Usted no tiene el uso de la palabra, senadora Campuzano.
Senadora Campuzano, usted no tiene el uso de la palabra. Honorable Asamblea. No, un momento, senadora Valdés, un momento. Pido a la bancada de Acción Nacional en su conjunto y a la senadora Campuzano en especial que retire las expresiones injuriosas en torno a la senadora Valdés. Primero pidió hacer una pregunta y la senadora Valdés tiene derecho a aceptarla o no. Ciertamente la senadora Valdés no debió haberle contestado directamente. No puede hablar. Ciertamente la senadora Valdés no debió haberle contestado directamente a la senadora Campuzano, pero las expresiones injuriosas de la senadora Campuzano y su desorden en esta sesión es inaceptable. Así es que la llamo al orden y continúe, senadora Valdés. Gracias, senador presidente. Miren, si no quiere retirar sus dichos, no importa. Es el mismo discurso sin fundamentos que tiene la derecha. Nada más voy a aprovechar estos segundos que quedan para decirle al pueblo de México, al pueblo de Durango, que por eso le gané en las urnas. Exactamente, por eso le gané en las urnas, porque no tienen fundamentos, puras majaderías y groserías. Pueblo de Durango, aquí tienen senadora. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Valdés. Solo tenemos registrada a una persona oradora en favor, a la senadora María Lili del Carmen Telles García. Así es que tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Gracias. Mexicanos, resulta que vienen a nuestro país marinos para entrenar a otros marinos. Marinos estadounidenses vienen a entrenar a marinos mexicanos. Esto no es ninguna novedad. Ha habido acuerdos de cooperación entre fuerzas militares de los Estados Unidos y fuerzas militares de los Estados Unidos mexicanos para entrenamientos, para compartir inteligencia. En fin, es una práctica que se ha dado y siempre nos recuerda cómo sí se puede cooperar entre ambas fuerzas militares, las estadounidenses y las mexicanas. Como vemos, no hay invasión de México porque vengan fuerzas estadounidenses a cooperar con las mexicanas. No hay invasión, no hay ninguna violación a la soberanía. La patria no se vendió, la patria no se sometió porque constantemente haya esta cooperación entre fuerzas estadounidenses y fuerzas mexicanas. ¿Por qué entonces no aceptar la cooperación con Estados Unidos para proceder contra los cárteles en México? ¿Por qué no aceptarlo bajo un convenio de cooperación en un marco legal como está sucediendo y como ha sucedido en todos estos años cuando se realizan este tipo de ejercicios que hoy autorizamos? La realidad es que el Estado mexicano no puede contra los cárteles, porque si el Estado mexicano pudiera contra los cárteles, ya hubiera procedido, ¿o no? La mayoría de los mexicanos opina que los cárteles son terroristas, aunque en la bancada de Morena, la bancada de los mafiosos obviamente, insistan en que no son terroristas, la mayoría de los mexicanos dice que sí, evidentemente porque matan, torturan, secuestran, cobran piso, detienen a diestra y siniestra en cualquier camino, en cualquier carretera, extorsionan, asesinan niños, devastan pueblos, expulsan a los mexicanos de sus hogares. No solo no habría violación a nuestra soberanía con una colaboración con los Estados Unidos contra los cárteles, sino que se podrían salvar la vida de los mexicanos que Morena ha dejado indefensos ante la guerra del crimen organizado contra los ciudadanos. Así vemos que si está claro que se puede cooperar sin sometimiento, ¿por qué Morena no quiere? No quiere porque la presidenta Claudia, la secretaria de AMLO, está protegiendo su narcoestado. Los cárteles son socios de Morena.
A ellos les deben su llegada y su permanencia en el poder. Ustedes, bancada de Morena, bancada de mafiosos, ustedes no tienen vergüenza, no tienen principios, no tienen decencia, no tienen educación. Ustedes, bancada de mafiosos de Morena, no tienen la menor ética. La presidenta Sheinbaum solo pone excusas para no permitir la cooperación con los Estados Unidos para proceder contra los cárteles. Solo pone pretextos y excusas porque, como estamos comprobando, lo digo una vez más, no hay violación a la soberanía ni sometimiento ni nada con una cooperación en un marco legal. Pero para Morena primero son los intereses de sus socios criminales antes que los intereses y la vida de los mexicanos. De hecho, hay un escándalo mundial porque el gobierno de Sheinbaum está coludido con el crimen organizado. Y hay algo de fondo. El dictador de Colombia, el guerrillero Gustavo Petro, dijo que Sheinbaum fue militante de la guerrilla del M-19. Por eso Sheinbaum está a favor de imponer a través de las armas el poder. Por eso Sheinbaum ahorita no quiere proceder contra los cárteles. A los mexicanos de bien les digo, hay que luchar por la libertad, hay que luchar por nuestra libertad frente a la violencia del narcogobierno. Senadora Telles García. Hay que estar atentos y luchar por la libertad, porque este narcogobierno representa la mayor amenaza en la historia de México para los ciudadanos. Telles García. Gracias. Gracias. Enseguida tiene la palabra la senadora Verónica Rodríguez Hernández del PAN para presentar proyecto de decreto que reforma la ley del impuesto especial sobre producción y servicios y la ley de impuestos sobre la renta en materia de reducción de cuotas aplicables de combustibles automotrices y deducible en el gasto del consumo de gasolina de personas físicas. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Sí, lo quiero subir. No, lo quiero subir para leerme. Muchas gracias. Con la venia de la presidencia. Adelante, senadora. Gracias. Compañeras y compañeros, a nombre de mi grupo parlamentario, de mi partido y sobre todo a nombre de los millones de personas mexicanas que hoy, a final de quincena, están batallando para alcanzar a pagar sus servicios, las colegiaturas de sus hijos, quienes están haciendo rendir la despensa para que les ajuste esta semana, o quienes deben de salir a trabajar en el campo para arar las tierras o transportar sus productos, porque son ellas y ellos a quienes les debemos una acción concreta: bajar el precio de la gasolina. Esa, les recuerdo, fue una promesa suya de la eterna campaña del expresidente. Y hoy es uno de esos discursos de los que mencionaban hace rato que se han perdido en su memoria, justo con el combate a la corrupción, el de la reducción de los delitos, el de la salud como Dinamarca, entre muchos otros. Por eso hoy presento esta iniciativa para combatir los gasolinazos del sexenio pasado y los que llevamos de este. Esto es una urgencia porque México tiene una de las gasolinas más caras del mundo. Respecto de lo que se paga en los Estados Unidos, el precio de la gasolina en México es mayor hasta en un 30%, pero la ciudadanía tiene que saber que 2 de cada 3 pesos que paga por cargar gasolina es gracias a los impuestos, el famoso IEPS, ese que ha aumentado de 2019 a 2025, en promedio anual un 5%. Aún a pesar de que ustedes prometieron no subir los impuestos. Se suponía que la refinería de Dos Bocas, escucharon bien, la refinería de Dos Bocas, para la que se han destinado recursos millonarios de alrededor de 513 mil millones de pesos, y la adquisición de la refinería de Deer Park en Texas por unos 600 millones de dólares. Permítame un segundo, senadora. La senadora Campuzano, ¿con qué objeto? Presidente, si me permite hacerle a la senadora Verónica Rodríguez una pregunta. Senadora,
no son comunes ni se admiten las preguntas durante la presentación de iniciativas. Por eso es un tiempo en el que el orador viene libremente, sin que nadie lo pueda interrumpir, todo el tiempo para explicarlas. No hay una... Esa es la costumbre y la vamos a respetar. Gracias, senadora. ¿No? Vamos a continuar, senadora. Adelante. Repito entonces, estas refinerías tenían el objetivo de reducir las importaciones de gasolina. Y yo lamento de verdad que en esta tribuna, en la máxima tribuna, no podamos siquiera dialogar entre nosotras y nosotros sobre las preguntas que ni siquiera sé qué me iba a preguntar mi compañera, pero qué triste que desde la mesa le tengan miedo a que profundicemos sobre esta campaña eterna de un presidente que ya se fue, que nunca lo cumplió, pero que además heredó el precio tan alto de la gasolina a este gobierno que, por lo que vemos, tampoco piensa hacer algo. Pero esa es otra mentira. México no ha dejado de importar gasolina. Seguimos sin refinar combustibles y el precio de esta podría aumentar aún más si tomamos en cuenta el alza del precio del petróleo a nivel global, impulsado por una mayor demanda en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas por la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, algo de lo que tampoco van a querer hablar. En los últimos meses, la información oficial muestra que entre el 60% y el 70% de la gasolina se vende en el país fue de importación. Es importante resaltar que para lo que va del año, el gobierno dio un subsidio de solo 23 centavos por cada litro de gasolina regular o premium. Es una miseria lo que está apoyando este gobierno para la gasolina de todas y todos los mexicanos. Ante todo este panorama es que nosotros, en Acción Nacional, ponemos sobre la mesa esta propuesta. En primer lugar, reducir en 50% las cuotas del IEPS que se cobran a los combustibles automotrices. En segundo lugar, reformar la ley del impuesto sobre la renta para hacer deducibles los gastos en gasolina, especialmente para los contribuyentes con ingresos bajos y medios. Y en tercer lugar, asegurar que en caso de que el precio de los combustibles automotrices rebase el costo de 20 pesos por litro, la Secretaría de Hacienda deberá exentarlos del pago de IVA y aplicar estímulos fiscales para controlar su precio máximo. Con estas acciones es que nosotros queremos que se proteja la economía familiar de todas y todos quienes nos eligieron, porque sabemos que el precio de la gasolina afecta a muchos sectores y compromete el costo de muchos productos. Nosotras y nosotros reiteramos un llamado a todos los grupos parlamentarios a sumarse a este proyecto. Es hora de saber si en efecto Morena y su mayoría están con el pueblo y si saben actuar a favor de la gente, de los trabajadores, de las familias que a diario se esfuerzan por salir adelante. Si tanto interés hay en controlar los precios de la gasolina, ¿por qué no incorporar este tipo de propuestas a las reformas secundarias en materia energética que envió la presidenta al Senado la semana pasada? Concluya, senadora. Concluyo, presidente. ¿Y por qué en lugar de buscar una negociación con los gasolineros para imponer precios máximos, toma la iniciativa el gobierno y reduce los impuestos a la gasolina? Pasemos de la simulación a la acción y bajemos el precio de la gasolina. Concluya, tenemos senadora. aquí y ahora la oportunidad de mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos y mostrarles que los partidos, el Congreso y el gobierno Concluya, se pueden senadora. poner de acuerdo para aliviar su economía, que es posible construir para que les cueste menos. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, senadora. Hago un atento llamado. No hay hechos en presentación de iniciativas. La presentación de iniciativas es el momento en el que precisamente se cumple aquello de que los legisladores son irreconvenibles en su dicho. Es aquí precisamente, no en lo demás que se dice, pero aquí es donde expresa pues todo lo que piensa y por lo tanto no tiene restricción, tampoco se le pueden hacer preguntas, no es ningún afán de restringir esa libertad.
Muchas gracias. Con responsabilidad de cada senador, senadora, en libre ejercicio de su libre expresión y del artículo 61 Constitución. Pero no quiero dejar de comentar que le deseo larga vida al compañero presidente López Obrador. Sigue en el uso de la palabra la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena, en temas de ofensas a su persona. Gracias, senador presidente. Quiero solicitarle, a diferencia de su propuesta de que las palabras vertidas por la senadora Gina Geraldina Campuzano se borren del diario de los debates. No, que no se borren, que al contrario, queden con negrillas, con mayúsculas, subrayadas, porque es una muestra de cómo algunos y algunas de las senadoras de oposición, algunas tienen mi respeto y otros también, utilizan el encargo del pueblo para manifestar su esencia, para manifestar su génesis. Así es la ultraderecha, majadera, sin ton y son, sin argumentos. Usan y abusan de los puestos para hacer lo que quieren y siempre a su favor. Que quede marcado el día de hoy y que al pueblo de Durango no se le olvide quién llegó a usar la tribuna más alta del pueblo de México simplemente para denostar. Rechazo enérgicamente el que me haya llamado asesina o mujer sin entrañas o miedosa. No le tengo miedo a nadie y menos a personas que no tienen ningún valor. El que me haya llamado asesina siendo médica es una ofensa para el gremio médico y para todo el sector salud. Nunca jamás en mi vida se ha muerto un paciente por alguna negligencia de mi parte. ¿Que no tengo entrañas? No, señora, claro que tengo entrañas y pude parir un hijo sin necesidad de que ninguna persona me ayudase. Claro que tengo entrañas y rechazo enérgicamente ese odio que manifiesta hacia todos los duranguenses. Muchísimas gracias, senador presidente. Muchas gracias, senadora Valdés Martínez. Y quiero hacer la precisión que esta presidencia no solicitó que se retirara que se borrara del diario de los debates. Exigí que se retiraran las injurias, porque ni tenía el uso de la palabra. La senadora aludida había solicitado hacer una pregunta que quien estaba en tribuna, la senadora Valdés, no había aceptado y no tenía ningún derecho, ya no digamos a injuriar, sino a pretender hacer un debate en el cual nunca se le había concedido el uso de la palabra. Así es que estaba generando desorden, estaba hablando sin que se le hubiera concedido el uso de la palabra y yo no hice tal solicitud. Es importante y pertinente aclarar. Continúe la Secretaría con los asuntos de la agenda. Se han agotado los asuntos de la agenda, presidente. Se cita la siguiente sesión el próximo jueves 13 de febrero a las 10 horas. Se levanta.